Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. 24 horas después, un día después de todas las imágenes que vimos a nivel mundial, luego de que en Cataluña, en el norte de España, los ciudadanos quisieron votar un referéndum en específico para decidir si se independizaban o no del Estado español, y vimos la terrible represión organizada por el Estado de España, por Mariano Rajoy, por el Partido Popular en ese país. Casi 1,000 heridos que lo único que querían, en este caso los ciudadanos de Cataluña, eran votar, tener una papeleta para poder votar y decidir si querían o no seguir siendo parte de España. Y sin embargo, las imágenes son de verdad escalofriantes, imágenes de golpizas contra personas de la tercera edad, contra jóvenes, contra niños, contra mujeres. Y la pregunta es, ¿en qué momento habrá una mesa de negociación, una mesa de diálogo para evitar la violencia y que haya una salida política a una crisis muy fuerte, una crisis muy profunda entre el Estado español y las autoridades catalanas, la famosa Generalitat de Cataluña? No sabemos, todavía no hay ni siquiera comunicación para buscar un diálogo bilateral que pueda destrabar a través de medios democráticos este conflicto político que ya al menos tiene 7, 8 años de altísima intensidad. Y hoy queremos platicar unos minutos sobre este tema con Romà Adroher. Él es el presidente de la Asamblea Nacional Catalana en Jalisco. Romà, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, platícanos, no sé cuáles son tus primeras impresiones desde la distancia, pero seguramente tienes muchísima comunicación con familiares, con amigos, de lo que sucedió ayer en Cataluña, y si crees que las imágenes que vimos, que pudimos percibir, pues le hacen justicia a lo que en realidad sucedió ayer. Hombre, los sentimientos que tuve, obviamente te puedes imaginar que fueron una mezcla de tristeza, de impotencia por tener lo que ver desde la distancia, no estar allí, y también un poco de asco por ver la represión, ¿no?, que estaba llevando a cabo la policía, que era totalmente injustificada y, o sea, estaba totalmente fuera de lugar la violencia que utilizaron. Yo creo que todos esperábamos que fuera una jornada con tensión, que se llevaran las urnas, que intentaran impedir el voto, pero lo que nadie esperaba es ver esta violencia y ver cómo arrastraban a gente mayor por la calle, pegando, haciendo sangrar a la gente y todo esto. Pues claro, yo creo que nos quedamos todos un poco en estado de shock, incluso pues recibiendo pues los mensajes y las llamadas pues de familia, de gente que está allí, gente que no era independentista el mes pasado, pues ahora estaba diciendo, bueno, es que ya vemos que no hay forma de convivencia con esta gente. No, esto no puede ser la policía de nuestro país. Una policía que viene a pegar a gente mayor, pues no puede, no son las personas que nos protegen, sino todo lo contrario. Romà, ¿y qué te decían algunos familiares que seguramente acudieron a los colegios electorales, a los centros de votación? ¿Cómo te describían la situación? Porque desde muy tempranas horas del domingo vimos gente cubriendo los centros electorales, los colegios electorales, tratando de hacer incluso barreras humanas en algunos pueblos para que la Guardia Civil, para que la Policía Nacional no pudiera pasar. ¿Cómo te describían la situación y también cómo pudieras describirnos a los jaliscienses pues la resistencia que tuvieron este fin de semana? Pues había casos distintos, porque piensa que había más de 2.000 colegios electorales. Entonces, aunque trajeron mucha policía de España, pues era difícil llegar a todos los rincones. Por tanto, en algunos sitios la cosa fue muy pacífica, no hubo ningún incidente, aparte de que intentaron boicotear el sistema informático para que nadie pudiera votar en ningún sitio, no lo consiguieron. Y en algunos otros sitios, pues sí, pues que la resistencia fue mucho mayor. De hecho, muchas personas, muchos conocidos, fueron a dormir a los colegios. Como se sabía que la policía iba a entrar antes del domingo, pues fueron ya el viernes pues para ocuparlos y que pues empezar a organizar todo y que no pudieran cerrar las puertas con gente dentro. Entonces aquí ya vino todo el lío, se montó a partir de aquí cuando la policía de madrugada intentó asaltar, porque no hay otra forma de decirlo, asaltar los colegios para requisar las urnas, que en muchos casos no se encontraron, pues fue distinto, pues en cada colegio fue distinto. ¿Por qué, Romà, no se pudo llegar a un acuerdo, a una votación pactada? Es decir, prácticamente sabemos que el gobierno actual de Cataluña había prometido un referéndum desde hace al menos 12, 14 meses, y sin embargo no hubo posibilidades de que el gobierno catalán y el gobierno español acordaran una pregunta, una fecha,
una cierta metodología electoral. ¿Cuál es la problemática que nos pudieras describir por la cual no se puede llegar a un acuerdo y un referéndum pactado? Pues básicamente la razón es muy sencilla y es que el gobierno español no quiere, no está de acuerdo. Ya como tú dijiste al principio, esto empezó hace 7 u 8 años y el gobierno se ha mostrado totalmente inamovible, no ha querido escuchar. Ellos tienen una idea de que España es de una forma, según ellos democrática, ya se ha visto lo democrática que es, esta forma que tiene España, y de aquí no salen, o sea, han visto millones de personas en la calle y no quieren entenderlo. El Partido Socialista lo ha interpretado mal, ha dicho que se quiere una reforma de España, que no es verdad, porque lo que se está pidiendo es la independencia, pero el gobierno de Rajoy no ha visto ni esto. Dice que no pasa nada, que que la Constitución es la Constitución, la ley es la ley, y que no se puede cambiar nada. Por tanto, muchos periodistas o gente del mundo cultural le está llamando al diálogo y abrir el diálogo, pero es que si una parte dice que no hay nada que dialogar, porque España es como es, pues no hay posible acuerdo. Es imposible acordar nada con una persona que no se mueve de su posición. Desde tu punto de vista y tras estos sucesos que creo que marcarán mucho porque, digamos, desde mi punto de vista hay un antes y un después de lo que significa este 1 de octubre, pero desde tu punto de vista, ¿hay alguna forma de acordar, alguna reforma constitucional, profundizar el sistema federal, el autogobierno de Cataluña, o eso más bien ya es una pantalla pasada y en este momento buena parte de los catalanes más bien está en la desconexión total con el Estado español? Yo creo que es esto último que estás diciendo. Hace 2 meses quizás se podía intentar, pero hoy yo creo que es ya imposible. Aparte de que piensa que siempre que se ha intentado esto, lo único que se ha conseguido es discutir para acabar España intentando humillar una vez más Cataluña. Nunca han escuchado y han dicho, entendemos vuestra posición, vamos a llegar a un acuerdo. Siempre acaban con el insulto. Bueno, lo estábamos viendo con Piqué, que están haciendo insultarlo, y a nivel político es la misma dinámica, es acabar siempre con el insulto y si pueden con la humillación y el menosprecio. Por tanto, yo creo que a partir de lo que vimos ayer todavía es más imposible. Si ya lo era antes, todavía lo es más a partir de hoy. Y también está ahí, Rumá, el antecedente del Estatuto de Autonomía, que hay que decir que fue un intento del pueblo de Cataluña en su momento de modernizar o de adaptar a los nuevos tiempos la relación entre el gobierno catalán y el Estado español, y sin embargo después de distintas votaciones, de ser refrendado en las urnas, pues al final fue cepillado por el Supremo Tribunal de España y en este momento los catalanes tienen un estatuto que no votaron, ¿no? Es lo que decíamos, o sea, el reformar la relación Cataluña-España se intentó y acabó con una humillación de Cataluña. Por tanto, los que ahora dicen vamos al diálogo, vamos a una reforma, es volver a empezar una cosa que se ha intentado durante años y ha acabado mal. Por tanto, yo creo que sería una pérdida de tiempo, que vamos a estar hasta el 2025 definiendo cómo es la Constitución, cómo es el Estatuto, para que a última hora venga el tribunal de cómo se llame y diga esto es imposible, España no es así, Cataluña no es una nación, no tenéis derecho a vuestros impuestos, el idioma tiene que estar en segundo plano. Sería una pérdida de tiempo. Yo creo que llevaría más frustración y yo creo que los acontecimientos de ayer, del día domingo, pues nos abocan a un planteamiento totalmente distinto, que es ya ir hacia la independencia, y si hay que negociar algo es cómo y cuándo, eso sí, cómo y cuándo. Por eso Exacto. El gobierno de la Generalitat está pidiendo mediación internacional, pero ya es para separarnos de una vez. Esto te iba a preguntar precisamente, Rumá, porque de acuerdo a las leyes que aprobó el Parlamento de Cataluña, después del referéndum de este domingo hay un plazo, que tengo entendido que son 5 días para determinar cuáles van a ser las consecuencias políticas del resultado, que hay que recordar que el 90% de los más de 2 millones de catalanes que votaron dijo que sí a la independencia, y está sobre la mesa la famosa declaración unilateral de independencia. Desde tu punto de vista, ¿el Parlamento catalán tiene la legitimidad y debe avanzar en un proceso de esas características? Sí que la tiene, porque las elecciones arrojaron un resultado y los partidos que defiendan la independencia tienen mayoría absoluta. Más democracia que esto no sé qué es, porque el gobierno siempre habla de democracia, pero es que el Parlamento catalán se eligió democráticamente y en el programa electoral ponía que se iba a declarar la independencia si tenía mayoría. Por tanto, es casi una obligación. No es que tenga legitimidad, es que tiene la obligación de hacerlo.
No sé si pasado mañana, de aquí 15 días o 6 meses, pero eso ya es el cómo y el cuándo, pero el que tiene que hacerlo es su obligación. Román Droher, muchas gracias por habernos recibido la llamada y vamos a estar pendiente y dándole seguimiento a este tema. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, gracias. Venga, un abrazo, buenas noches. Ahí está, cómo se vivió la jornada de ayer desde la Asamblea Nacional de Cataluña en Jalisco. Hay que recordar que la Asamblea Nacional es un organismo que acompaña el proceso a la independencia de Cataluña, por lo tanto tienen su opinión muy clara, muy formada, que es que todo este proceso, las movilizaciones, las protestas, tienen que concluir en la independencia de Cataluña en los próximos años. Y yo creo que más allá de posiciones políticas, que son totalmente respetables, en México hay una conexión muy importante histórica con España. También tenemos una comunidad muy importante de catalanes que viven en nuestra ciudad, en la ciudad de Guadalajara. Más allá de discrepancias ideológicas o políticas, lo de ayer, la represión tan absoluta y tan profunda de parte de un gobierno que deja cerca de 1,000 heridos, que deja a personas que tienen problemas visuales, gente en los hospitales con afectaciones físicas de manera muy profunda. Creo que esto es totalmente indefendible de parte de un gobierno democrático. Utilizar la fuerza de esa forma, totalmente desproporcionada, cuando una ciudadanía, en un 80-85% de acuerdo a todas las encuestas, pide la posibilidad de votar sobre este tema y que de parte del gobierno español, de parte del Estado español, no ha existido nunca una respuesta política a estas demandas. En su momento la propuesta era más autogobierno, como decíamos. Los catalanes avanzaron hacia esa vía votando el estatut, el famoso estatut, a través del Parlamento en las urnas refrendado, y sin embargo al final el Tribunal Constitucional decidió cepillar la médula, la columna vertebral de ese estatuto, que es lo que nosotros llamaríamos en México una constitución local, una constitución estatal. Por lo tanto, me parece que aquí quien juega un papel fundamental es la comunidad internacional, es la Unión Europea, que debe mediar y buscar salidas no violentas a un conflicto que no es de ahorita, es de décadas, pero que se ha enquistado y que se ha vuelto muy profundo, al menos en los últimos 6 o 7 años. Estamos en Perspectivas, participa con nosotros, #Perspectivas si quieres opinar sobre Cataluña o sobre nuestro siguiente tema. Discutimos la tarifa del transporte público. Usted sabe, desde la semana pasada, en realidad entró en vigor este domingo, el corredor Artesanos, la primera ruta troncal de Ruta Empresa, podrá cobrar 9 pesos, pasa de 7 a 9 pesos, lo que ha generado muchísimo debate sobre la calidad y sobre si el gobernador del estado tendría que dejar pasar este aumento. Estamos en Perspectivas, regresamos. Luego de que se anunciara el aumento a la tarifa de la Ruta Empresa de Artesanos a 9 pesos, las opiniones sobre dicha decisión continúan divididas. Usuarios aseguran que el incremento, además de ser injustificado, es un fuerte golpe para la economía familiar. El aumento se hizo pese a la oposición de la ciudadanía, del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, de la Federación de Estudiantes Universitarios, además de la exigencia al gobernador de que detenga esta alza. La queja principal es, entre otras, el sistema de prepago y fraccionario. Y es que tanto la FEU como el Observatorio Ciudadano dicen que no debe haber aumento mientras no esté operando el sistema de prepago en la Ruta Empresa. A esto se añade que, de acuerdo a la evaluación que hicieron, solo un 75% cumple la normatividad y el 25% restante no, a pesar de que ya tiene más de 6 meses operando. Estamos de regreso en Perspectivas. Escríbenos @canal44tv, la cuenta institucional de Twitter, o a mi cuenta personal @ftousain con doble S, si nos quieres mandar un mensaje, algún comentario sobre el tema de Cataluña o también sobre el aumento a la tarifa del transporte público que comenzó en el Corredor Artesanos, la primera ruta troncal de nuestra ciudad, hace algunas horas este domingo. Diputado Alejandro Hermosillo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, gusto saludarlos. En unos minutos más ya está llegando Gustavo Flores, quien es el encargado de transporte público de la Secretaría de Movilidad, también para que nos dé
sus impresiones. Pues, ¿qué opinas, Alejandro Hermosillo? Ya empezó a operar el aumento de 7 a 9 pesos. ¿Te parece que es un aumento entendible, que se tiene que discutir? ¿Cuál es tu posición en torno al aumento? Bueno, nosotros hemos sido muy claros primero en decir que la transición al modelo de ruta empresa nos parece una transición correcta, es una buena idea en el sentido de que el transporte público necesita reorganizarse y mejorar. Sin embargo, creemos que hay una desconfianza natural de que estos aumentos se hacen siempre, primero aumentan la tarifa, prometen que va a haber mejoras de condiciones y las mejoras nunca llegan. Y es parecido a lo que creemos que está pasando. Es parecido quizás a lo que pasó con la mentada certificación de rutas, en donde se hablaba de que solamente iban a poder cobrar 7 pesos las rutas que cumplieran ciertas condiciones, que creo que nos quedaron a deber. Hoy empiezan el corredor Artesanos. Nos preocupa que vaya a ser poco a poco y paulatinamente un aumento general del transporte público para llegar a 9 pesos. Una tarifa que está demostrado, incluso por un estudio propio del Instituto de Movilidad, que cerca del 40% de los usuarios no podrían pagar. Me parece que no hay una forma en que uno de los servicios más importantes que puede proveer el Estado se deje fuera este 40%. Nosotros, son los dos puntos. Primero, creemos que antes de aumentar la tarifa debió haber garantizado la calidad en el transporte, el prepago, la conexión de rutas, que también se debió haber cubierto a este 40% que no podía pagar, y entonces sí pensar en cualquier tipo de aumento. Antes estamos completamente en contra de este aumento. Es decir, calidad como primero los objetivos, y en el sentido de este 40% que no lo puede pagar, la propuesta sería hablar de subsidios, hablar de cambios en la tarifa, algún precio especial para estas personas. ¿Cuál sería la posición? Bueno, dos cosas. Primero, con un sistema real de transporte articulado, se podrían generar mecanismos para que las personas que utilicen más el transporte público paguen menos por él. Es decir, que los transbordos cuesten cada vez menos progresivamente y que haya subsidios a ciertos sectores de la población que no pueden pagarlo. Si hubiera una tarjeta, como se estaba planteando, de que se pudiera interconectar entre rutas y formas de transporte, llaman, ¿no? así Esa es una de ellas. Eso podría funcionar para cubrir a ese porcentaje de la población que no puede pagar. Sin embargo, se quedó solamente en el aumento, es un aumento generalizado que, insistimos, deja fuera a muchas personas. Nuestra propuesta es que esto se detenga hasta que sí exista una interconectividad en las rutas o que se cubra mediante algún tipo de apoyos específicos a los sectores que no pueden pagar este aumento. Un 40% de personas que seguramente son estudiantes, trabajadores, trabajadoras, personas de la tercera edad o personas que simplemente no tienen los recursos para pagar un aumento de 2 pesos en una familia tal vez que gana entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces, esto no puede suceder sin que exista una forma de cubrir a este porcentaje de la población. Y lo decimos claramente, el transporte no puede subir de un día para otro y dejar fuera a todas estas personas que lo necesitan para ir a trabajar o estudiar. En el caso de la calidad del servicio, diputado, ¿ustedes han realizado algún recorrido por la ruta para ver si está cumpliendo con la norma técnica o es simplemente lo que han escuchado algunos usuarios? Nos basaríamos en 3 cosas para decir que no está cumpliendo esta ruta. Primero, sí hemos hecho inspecciones físicas, ¿no? Desde el primer día que se instaló la ruta empresa, nos encontramos con el problema de las frecuencias de paso, que todavía existían algunas confusiones. Después existe un estudio que hace el Observatorio de Movilidad, donde dicen que cerca de un 25% de las unidades no cumplen con la norma técnica, sí, donde dicen que un número importante de unidades no están adaptadas para personas con discapacidad, donde dicen que choferes han manifestado también que no reciben un sueldo fijo, y esto nos refleja que no estamos listos para pensar en algún tipo de aumento. Y por último, las notas también que han salido en los medios de comunicación respecto de las quejas, por ejemplo, del prepago, ¿no? Que la empresa no está cumpliendo, que incluso hay algunas unidades que solamente utilizan el prepago pues como una caja de monedas más que realmente como una tarjeta inteligente. Entonces, estos elementos nos llevan a decir que la decisión de aumentar la tarifa del transporte no solamente fue precipitada, sino a nuestro parecer también es una decisión irresponsable. ¿Quién debería de supervisar que se cumpla con la calidad? ¿Debería ser la Secretaría de Movilidad, la Policía Vial? ¿Debería ser el Observatorio del Transporte Público? ¿Quién debería estar en campo supervisando que se cumpla con la calidad? Nosotros hemos dicho una propuesta
propuesta que ya se ha peloteado también con el gobierno del estado de una policía vial del transporte público. Una policía vial que específicamente esté revisando las condiciones de calidad. Creo que es la Secretaría de Movilidad la que finalmente debe certificar o no que se cumpla, y cuando no se cumpla, retirar concesiones, que creemos que también es lo que ha faltado. Sería como el proceso de certificación normal, ¿no? Sí, pero con condiciones mucho más estrictas de acuerdo a la norma técnica, es decir, que realmente estén representando una mejoría, no solamente que tengan una cámara o algún uniforme, sino que realmente estén cumpliendo con las condiciones necesarias para que sea un buen transporte. Pero sí, digamos, pensando en quién debería ejercer esa labor, la Secretaría de Movilidad. Sí, para nosotros es la Secretaría la que debería ejercer. Gustavo Flores, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Oye, Gustavo, decía Alejandro Hermosillo, el diputado, que no se justifica el aumento a 9 pesos de la tarifa en el corredor Artesanos. Sí, claro, yo creo que es cuestión de más bien de evaluar realmente con los dictámenes que generó el instituto, de hablar de que no se justifica el aumento, pues de entrada descalificar el trabajo que se hace en el instituto, descalificar el trabajo que hace el doctor Mario Córdoba a través de los dictámenes y las evaluaciones que se hacen respecto a la tarifa, porque el estudio técnico nos arrojó un costo para generar un servicio de ese tipo cercano a los 9.20, ¿no? Entonces se puso a consideración de la comisión tarifaria y la comisión tarifaria votó en unanimidad un apoyo para que esos 9 pesos se ejercieran, incluyendo, tenemos la Universidad de Guadalajara, tenemos empresarios, tenemos a un ciudadano que también votó, insaculado, y todos estaban a favor de los 9 pesos, con base en el dictamen que se presentó. Entonces yo creo que descalificarlo de entrada sí sería a lo mejor algo aventurado, ¿no? Pero siempre y cuando, Gustavo, se cumpliera una condición, ¿no? Sí. Que el transporte fuera de calidad y que se cumpliera con la norma técnica. Que parece que no se está cumpliendo. Creo que en esta ahí primera ruta empresarial. Creo que ahí entraríamos a, te digo, en cuestiones de un debate, de ver qué está cumpliendo, qué no está cumpliendo. A nuestro parecer sí está cumpliendo, está generando una calidad de servicio distinta a lo que se está generando y estamos erradicando males de raíz que llevan 30, 40 años, ¿no? Tampoco podemos esperar, sobre todo con el capital humano, que es pues una de las principales quejas de los ciudadanos, cómo el operador genera su servicio, qué trato le da al ciudadano. Tampoco podemos esperar que de la noche a la mañana le quitemos el uniforme o la cachucha de hombre camión y lo pongamos ahora en ruta empresa y que sea totalmente distinto. Estamos trabajando programas de capacitación para acceder a ruta empresa. Hicimos un programa de capacitación específico, les explicamos lo que era la atención al servicio, les explicamos lo que era el prepago, les explicamos lo que era la atención. Por ejemplo, el Instituto de la Mujer hizo una carga horaria de capacitación respecto a cómo detectar incidencias de acoso contra la mujer, delitos contra la mujer, faltas contra la mujer. Y nos dimos cuenta que de entrada, por ejemplo, una de las cosas que más les sorprendió a ellas es que los operadores ni siquiera identificaban que era una falta contra la mujer. O sea, les preguntaban, oye, si llega una muchacha y le dan un piropo grosero, ¿cómo lo interpretas tú? Pues como que le están hablando bonito. Entonces, de entrada ahí es parte de cómo hay que cambiarle la mentalidad para que puedan trabajar, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que lo que viene de fondo es que los operadores ya no están tomando dinero, que tenemos un prepago, que estamos integrando el ingreso y eso nos permite evitar con la competencia dentro de la propia ruta, dentro de los acelerones que teníamos. Eso ya se está radicando. Entonces, en esa medida yo creo que podemos calificar que se están logrando los resultados. Ahora, parece, Gustavo, que había mucha urgencia por el aumento. Porque se aprobó y después se dijo hasta que hubiera la calidad necesaria y sin embargo de golpe dijeron, domingo comienza. ¿Cuál era la presión? ¿Son los transportistas quienes decían ya no aguantamos más con una tarifa de 7 pesos? Yo creo que la presión, decir que hay presión cuando arrancó en mayo, pasó junio, pasó julio, pasó agosto, pasó septiembre, estamos en octubre y apenas está dando el aumento, creo que también es un comentario que a lo mejor puede no ser tan certero, ¿no? Yo creo que si hubiera arrancado en mayo y a los 15 días das el aumento de golpe y plomazo, podría hacerlo, ¿no? Incluso los usuarios y muchas personas dicen, todavía no se cumple con todo. Bueno, debemos entender también que a los ciudadanos nadie nos gusta pagar más por cualquier servicio, ¿no? Independientemente de que nadie, aunque tuviéramos la mejor calidad de energía eléctrica, nos gustaría pagar más, o la mejor calidad del combustible. O la duele menos, calidad. tal vez, ¿no? Sí, te duele menos, pero creo que también es parte de que tengamos esa cultura donde ha existido compromisos por parte de los transportistas para ver hacia el futuro. Me comprometo a que si mejoro esto, denme el aumento y lo voy a hacer, y a final de cuentas no hacían nada. Entonces ahorita estamos partiendo al revés, donde ya nos demostraron, ya invirtieron, ya cambiaron la forma en la cual están llevando el transporte, ya cambiaron la forma en la que recaudan el dinero, ya cambiaron la forma de las unidades, y entonces ya en una evaluación de lo que están haciendo ya en calle,
se está accediendo a un aumento de tarifa. Alejandro Hermosillo, ¿ustedes en el comité de validación votaron a favor de este aumento a 9 pesos? No, bueno, el comité no tenemos nosotros una ¿no hay representación del Poder Legislativo? No, está representado por otros órganos. Me llamó la atención un tema de decir que si desacreditamos los dictámenes, desde luego que no. Tan es así que queremos que se tome en cuenta, como lo pusimos en la ley, el estudio de la tarifa social, lo que la gente puede pagar. Ese estudio no ha sido completamente público, se ha manejado que sí hay un dato certero, que es 40% no puede pagar este aumento, y nos parece que no puede simplemente no considerarse lo que las condiciones socioeconómicas están reclamando. Y segundo, pues yo siempre he dicho, ¿no? Los dictámenes y los estudios que hacen en los escritorios son una cosa, pero preguntémosle a la gente que utiliza la ruta constantemente todos los días. Porque una cosa es la evaluación que se hace con los transportistas y otra cosa es lo que pasa día a día. Ahí yo creo que la gente hoy nos puede decir qué piensa de esta nueva ruta de artesanos y si cree que realmente está lista para cobrar los 9 pesos. A nuestro parecer, lo que hemos platicado con la gente y los estudios que hemos encontrado del observatorio, de la Federación de Estudiantes Universitarios, la gente dice que aún le faltan condiciones esenciales para que pueda esta ruta ser considerada una ruta realmente ejemplar. Insisto, queremos ayudar a que la ruta empresa sea una realidad, pero no nos parece que sea ni dejando fuera al 40% de la población que no puede pagar, ni dando concesiones de que no se cumplan con ciertos requisitos. Ya nos han acostumbrado mucho a que sube la tarifa, nos dicen y nos prometen que va a mejorar la calidad y ese tipo de cosas no pasan. Queremos que sea al revés. Primero que suba la calidad y se cumpla 100% y que no cumpla se le quite la concesión y después analizamos cualquier aumento. ¿Qué pasó con la tarifa social? La tarifa social se evaluó, la tarifa social se terminó, todos los días se generan 350,000 viajes a través de programas sociales, a través de ya sea bienevales o transvales, que significan prácticamente el 10% de los viajes de la ciudad, donde no solamente no es que paguen a 7, no pagan un peso, ¿no? O sea, los estudiantes de Guadalajara, los estudiantes de la universidad afortunadamente no pagan por el transporte. Entonces ahí hay una queja sobre el alza en el transporte por parte de estudiantes cuando ni siquiera pagan el transporte. Bueno, los que están registrados, ¿no? La gran mayoría, la gran mayoría. Afortunadamente que bueno, y si no, hay que cubrir esa parte que comenta el diputado para que la gente que no pueda pagar genere un subsidio a través de los beneficios sociales. Eso sería la parte directa. Pero es el 40%, Gustavo. Creo que a lo mejor estamos allí. Si evaluamos realmente las tasas económicas y el ingreso per cápita, afortunadamente somos uno de los estados... Mira, ahora que tú vas a descalificar el dictamen de movilidad. Sí lo dicen. No, del 40% no. Ellos dicen el 40%, Instituto de Movilidad. Que el 40% no puede pagar la tarifa de 9 pesos. Bueno, eso es lo que me dijo a mí Mario Córdoba, igual. Sí. Vamos al corte, estamos en Perspectivas. Escríbenos, @canal44tv o @EFTousain, mi cuenta personal. El colectivo por un transporte digno también se ha sumado a la exigencia hecha por el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte por considerar que la ruta no puede considerarse ruta empresa como tal. Belén Vázquez, miembro del colectivo, señaló que es entendible que los transportistas necesiten aumentar el precio porque no es costeable, además de creer que subir el precio es lo ideal para los transportistas. No obstante, también están de acuerdo que hay ciertos lineamientos para que dicha tarifa pueda subir. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, expresó su desacuerdo en redes sociales mediante un video donde expuso que el aumento a la tarifa solo se basa en estudios técnicos, pero no con la realidad que se vive en la sociedad. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros. Leemos mensajes del auditorio. Nos dice Arturo Cermeño: enhorabuena Enrique por su conocimiento y visión acerca del conflicto en Cataluña. Noticias a nivel nacional no conocen también el tema. Gracias Arturo por tu comentario. Dice Maite García: es lucha de millones de usuarios que son ignorados en el tema de la tarifa del transporte público. Laura Soto: cuando el gobierno le interesa todo lo disculpa, las frecuencias están hasta de 30 minutos, consulten a los choferes si trabajan como ruta empresa. No sé, Gustavo, si pudieras responder a esta pregunta de las frecuencias. Sí, ahí digo, está abierto. Nosotros ya, como les hemos comentado, tenemos ya el sistema de monitoreo en línea. Más allá de estar verificando ya en calle, lo podemos hacer en el monitoreo dentro de la Secretaría y perfectamente podemos ver que tenemos frecuencia entre 10 y 12 minutos. Como les he comentado, a veces hay situaciones en las cuales
por donde cruza la ruta, sobre todo en la zona del centro de Tlaquepaque, se nos genera mucho conflicto vial o hay algún accidente, un percance, un choque, demás, que a lo mejor te abre un espacio de 5 o 6 minutos más, ¿no? Pero más allá, cerca de los 30 minutos y demás, realmente no tenemos nunca circunstancia ni lo permitiríamos, ¿no? Tú me aceptabas el otro día, Gustavo, que con el caso del prepago sí hay un problema, ¿no? Sobre todo con algunos operadores que destrozan los equipos. Hay sabotaje por parte del operador. Sí, el operador con lana el operador fresca, estaba ¿no? mal acostumbrado a operar con dinero, a manejar dinero en efectivo, a malversar cierto porcentaje del boletaje. Nosotros lo cuantificábamos cerca del 15 al 20% del boletaje que se malversaba por parte del operador. En el sistema hombre-camión. En el sistema hombre-camión, el sistema del boletaje, donde, bueno, recibían los bienevales, manejaban estos, se hacía un mercado negro, los revendían a $1 y ellos le daban la vuelta, en fin, o simplemente no te daban boleto, al que no exigía boleto no le daban boleto, ese dinero pues se iba a otra parte. Al faltar ese ingreso, ellos están tratando o buscando otras formas para sabotear el prepago, de manera que no funcione la alcancía y ellos empiecen a cobrar. Entonces, esas circunstancias las estamos evaluando, tenemos las cámaras, tenemos las mediciones, se han corrido a varios operadores por circunstancias desde que inició la ruta empresa, de manera que, bueno, son prácticas normales mientras encontramos realmente los operadores que puedan trabajar bajo este esquema. Es algo que ha pasado, pasó en Citeur cuando también incorporaron prepago dentro del O sea, ¿crees que es la adaptación, el inicio del modelo? La adaptación es el cambio de modelo. También estamos ya por arrancar el modelo de las mujeres operadoras, donde van a haber 600 mujeres operadoras. Creemos que también la incorporación de la mujer dentro del servicio público de transporte puede ser importante, generar un cambio en la cultura también de los operadores, de manera que con eso hacer un cambio cultural del servicio. Ahora, diputado, el gobernador faltó su palabra en este tema porque nosotros nos quedamos con la idea de que hasta que no hubiera 3 troncales de ruta empresa, en ese momento se iba a empezar a debatir cuando subía a $9. ¿Faltó su palabra? Sí, fue lo que a nosotros nos sorprendió, porque así fue, ¿no? En un anuncio, en un miércoles o jueves, se habla de que el domingo inmediato iba a subir el transporte en un momento pues de crisis en que se encuentra el país, cuando unos meses atrás el gobernador había dicho que no iba a subirse por ningún motivo la tarifa del transporte hasta que hubiera por lo menos 3 rutas. Ya después quisieron decir que eran las alimentadoras, cuando creo que es natural que todo el mundo sepamos, no es sentido común, que 3 rutas se refiere a 3 rutas empresa, 3 troncales, que son las que entendemos que son las que vienen, las de Américas, 18 de marzo. Lo que nosotros identificamos como los problemas más importantes en este momento es, primero, lo que se hablaba, no hay un monitoreo real de las distintas dependencias que pueden quitar concesiones de la calidad del transporte. Más bien parece que es el transportista el que se encarga de certificar o no si está cumpliendo con estas condiciones. Ahí nos parece que hay un problema, porque la gente está reportando que en la realidad no está pasando cosas que a lo mejor el transportista está diciendo que sí. Entonces, mientras no empecemos a ver retiro de concesiones por esto, ahí hay un problema. Y segundo, dice el vocero del gobierno del Estado que le pide a la población que es momento de apretarse el cinturón. Nosotros creemos que el que tiene que apretarse el cinturón en este momento es el gobierno del Estado, son las finanzas públicas y no las finanzas y la economía de la población, que ahorita está muy afectada por muchas cosas, por el gasolinazo que se anunció a principios de año, por la situación económica actual. Creemos que el que se tiene que apretar el cinturón en este momento es el gobierno. En el Congreso proponemos que se encuentre la forma de hacer estos programas que ya dice Gustavo, para que esa población más vulnerable, que le va a afectar más el incremento, podamos encontrar la manera de que no tenga una afectación directa en la economía de sus familias. ¿El gobernador faltó su palabra, Gustavo? Yo creo que, como bien dice el diputado, es cuestión de interpretación, en el sentido de que sí manejó 3 rutas empresa, mismas que ya se encuentran operando. Mira, satanizar o decir que son mejores las troncales que las complementarias va a ser entrar en un debate que realmente no nos va a llevar a ningún lado, porque dentro del modelo vamos a ir encontrando, o con la implementación nos vamos a dar cuenta, que van a existir complementarias que van a tener 40 unidades y van a existir troncales como artesanos que nada más tienen 30. El tema de que sea troncal o que sea complementaria, lo único que te genera es que hay corredores o ejes viales que tienen mayor importancia por ser esos ejes, pero hay complementarias que también tienen mucha importancia por la densidad poblacional que tienen las colonias y que no son troncales porque no circulan por ejes o por corredores, pero que tienen a lo mejor mucho más pasaje, mucho más viajes que los propios troncales. Entonces, realmente son similares, se clasificaron distinto por esta circunstancia de que pasan por ejes viales o corredores, pero no podemos quitar la importancia también a las rutas complementarias. De hecho, el nuevo modelo nos va a arrojar 18 rutas troncales y 86 rutas complementarias. O sea, debemos esperar siempre que haya más complementarias. ¿Cuántas troncales? 18 rutas troncales
y 86 complementarias. O sea, nos va a arrojar el modelo, pues ahora sí que un crecimiento exponencial, como de esas 5 complementarias por cada ruta traemos troncal. Para el arranque, como ya más lo hemos anunciado, para la primera semana de noviembre, 18 de marzo y Américas. Pero esa misma fecha traemos 10 complementarias, que ya son, de hecho, van a ser trascendentes porque son ya rutas que van a dejar de ser no simplemente concesionarias, van a dejar de ser subrogadas de Cistecosome, van a desprenderse de la OPD para ser concesionarios y para hacer ruta empresa al mismo tiempo. O sea, van a dar el brinco doble, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente vamos a empezar a ver diferencia dentro de las prácticas, porque el modelo de subrogado viene de prácticamente los mismos transportistas, son los que brincaron de ser de combis a minibús y de minibús a camión, y son la gente que va a brincar ahora a hacer ruta empresa. Sobre el tema del subsidio, Gustavo, ¿tú estarías a favor de que el gobierno del Estado explorara un subsidio a la tarifa del transporte público? Más que la tarifa del transporte, como te comentaba, es rescatar muy bien los usuarios que no tienen la capacidad de pago. Pero generalizado, generalizado, mira, tenemos una experiencia del sexenio pasado, a servidor que ha estado ya en la dirección ahí, he platicado con la gente que trabajaba ahí. Desgraciadamente un subsidio generalizado se prestó a mayor corrupción, se prestó a que el funcionario determinara qué transportista sí recibe cierta cantidad, qué transportista no recibe cierta cantidad, o cuántos días trabajaste, cuántos días no trabajaste. ¿Qué diferencia hay si tú haces el subsidio pero a través de los programas sociales? El transportista que recibió determinados viajes diarios quiere decir que sí trabajó ese día, quiere decir que sí dio sus vueltas completas, y a final de cuentas el beneficio no se lo estás dando al transportista. El transportista sigue haciendo su labor como debe de hacerla, pero le estás generando un beneficio o le estás dando un apoyo al ciudadano de manera directa, que es el ciudadano que tenemos en ese nicho que no puede pagar la tarifa. Pero el no pagar la tarifa no te está sacrificando la calidad de camiones, la calidad de servicio, la calidad de transporte, el pago con la cantidad de liquidez que tienen para generarle un buen pago al chofer. Entonces, ahí es la diferencia de los dos modelos. Tú, diputado, porque hay modelos de todo. También está uno que no ha sido tan poco exitoso, por ejemplo, que es el de la Ciudad de México, el del metro de la Ciudad de México, que está muy subsidiado, lo sabemos, claro. y creo que subsidia un sistema más o menos eficiente, ¿sí? que esa parte público, ¿no? Claro. Por lo que tengo entendido. Yo prefiero la idea de que el gobierno invierta en cubrirle un porcentaje de la tarifa del transporte a que lo gasten en publicidad, en viajes, en eventos. Creo que de ahorros de recursos se pudiera considerar la opción de tal vez $1 subsidiar, no de la manera en que se hizo en el pasado, sino más bien atendiendo a los viajes directos de la población, no entregando bolsas de dineros a los transportistas, sino cubriendo más bien viajes directos de la población. Y yo me enfocaría más, dado la escasez de recursos, en esa población vulnerable. Si hubiera la posibilidad de que la tarjeta de prepago fuera universal, tendríamos la posibilidad de cubrir a esas personas que realmente lo necesitan y que no pueden pagar un costo extra del transporte público. Y pareciera que nuestra única alternativa para meter en cintura el transporte es la tarifa. Yo creo que además de ella está el retiro de concesiones, que no hemos visto esa mano dura que quisiéramos ver. Es esta la tarifa, quien no cumpla se va, porque es una concesión de un servicio público, y un servicio público que el Estado debe dar y que le presta a un privado, pero no es suya. Entonces, eso es lo que siento que ha faltado. Yo le daría mayor peso a los usuarios, y como diputado y como usuario del transporte le pido a la Secretaría de Movilidad que haga operativos mucho más rigurosos, porque en la realidad están sucediendo rutas certificadas o no, rutas en transporte, en ruta empresa o no, siguen incumpliendo las normas de calidad y siguen dando un trato indigno para los usuarios. ¿Quieres responder esto a la supervisión? Sí, claro, no, bueno, es parte del trabajo diario. Dentro del marco normativo que tenemos, sí hay una diferencia, y es por eso que también queremos pugnar por el tema de la migración a la ruta empresa. Hay una gran diferencia respecto a la competencia que tenemos en el modelo hombre-camión al que ya podemos tener en ruta empresa. Ya anexamos un contrato de calidad del servicio que por alguna causa de incumplimiento precisamente ya se le puede hacer una revocación directa mucho más eficaz a este modelo que teníamos en el hombre-camión. La ley de movilidad te lo daba, ¿no? No necesitabas firmar un contrato, ¿sí? Sí, sí necesitas un contrato de calidad. Bueno, la ley ya del 2013 sí contempla esos pasos para poder generar una acción más directa, ¿no? Si no, tienes que hacer un procedimiento administrativo interno
que tiene una cantidad de recursos de amparos y demás que generan más vicios que realmente es decir, si beneficios. Por ejemplo, en el último paro que se generó en septiembre, abrimos cerca de 90 procedimientos administrativos que hemos ido empujando, pero que están todavía entre amparos, recursos y demás, en un proceso muy lento, ¿no? Entonces, no se da el resultado, como bien dice el diputado, de la eficacia que uno quisiera. Y eso nada más es porque hubo una causal de falta de servicio durante varias horas de manera intencionada, grave, ¿no? Sí, pero no a la queja que es cotidiana. O sea, lo malo, como bien dice el diputado, es que no se atiende la queja cotidiana. La queja cotidiana no la podemos atender con revocaciones entonces, en el modelo anterior. Los que están trabajando en este momento en la ruta empresa, los transportistas saben que si incumplen ese contrato, pueden ser sujetos a un retiro de concesión. Así es. O sea, ellos ya lo saben. Ya lo saben y es una diferencia en el marco normativo que tenemos y que realmente le genera un nuevo esquema a las condiciones del transporte. Vamos al corte. Recuerda, #perspectivas para opinar con nosotros. Estamos con el diputado Alejandro Hermosillo, estamos con Gustavo Flores, encargado de transporte público de la Secretaría de Movilidad. Seguimos platicando unos minutos más. Estamos de regreso en Perspectivas, damos lectura a algunos de los comentarios que nos llega al amable auditorio. Nos dice Fortino Aguirre Moreno: saludos, buenas noches. Funcionarios del gobierno son los dueños de la ruta empresa. Lo que les importa es fregar al pueblo. Soy transportista por 50 años. Pasa la ruta empresa. Cada 15 o 20 minutos van llenos con más de 60 o 70 pasajeros y no dan la parada. Claro que es negocio redondo. De aquí en adelante todo el transporte va a pedir aumento en el año de Hidalgo. Roban a la clase trabajadora. Esa es una forma legal para robar. No sé si quieras responder algo, Gustavo, en relación a esto. Bueno, digo que el gobierno puede ser algunos funcionarios, socios. No, definitivamente, ahí está muy transparente quién integra esa ruta empresa, sobre todo la primera y todas las demás. Estamos haciendo el ejercicio de que todos los concesionarios, están renunciando a sus concesiones individuales, se están integrando a la sociedad y son los mismos que están formando la ruta empresa. Es decir, no hay nadie de gobierno dentro de los socios, ni artesanos, ni en Américas. Al menos de esta administración no. No, al menos de esta administración. Por eso digo. Bueno, entonces sí, de otras sí. Puede haber exfuncionarios. Sí, ¿Exfuncionarios sí hay? ¿Sí hay algunos? Sí, a ver, ¿cómo quién nos puedes decir? Bueno, ahí está publicado el padrón de transportistas en Hijo, me está haciendo la mala para que tengamos que ir a revisar y él tiene toda la información. Otro de los mensajes ahí que nos mandan. Jesús Sandoval: prometen mejores unidades, mejor trato de choferes, mejorar el tiempo de paso y nada de esto cumplen. Movilidad certificó, entre comillas, unidades chatarra y permitió el aumento. Estas unidades son nuevas y parecen latas de sardinas a todas horas. Sí, a mí me gustaría puntualizar bien el tema de la verificación o certificación o como le queramos llamar. A ver, debemos de entender, como lo hemos platicado en varias ocasiones, la verificación, si leemos el decreto, nace a raíz de un accidente. Sí, la de Prepa 10, ¿no? Así es. Y porque ya venía una secuela de accidentes. O sea, tenemos una tendencia ya muy fuerte respecto a niveles de siniestralidad dentro del transporte público. A raíz de eso se genera un decreto, se condiciona un aumento que se acaba de dar 3 meses antes a que se cumpliera con condiciones de seguridad, como son las cámaras, gobernador de velocidad, las barras, el GPS para poder rastrear las unidades y su velocidad, y la vía electrónica que permitiera que el cristal ya no viniera todo grafiteado, lleno de letras y tener mayor visibilidad para el operador. Esas condiciones de seguridad se fueron verificando independientemente del modelo del camión que pudiera haber. El tema era que se equipara el camión, no que se cambiara el camión. Eso es para seguridad, ¿no? Eso es para seguridad. ¿Ha habido resultados o no ha habido resultados? Te comento lo que te comentaba la vez pasada. Traíamos 2015 con 56 siniestros, 2016 con 55. Traemos 2017, que es donde se impulsó un 40% de las rutas que llegaran ya a la verificación, y un 2017 donde prácticamente ya traemos el 90% de las rutas ya con la verificación. Eso quiere decir que no es... Es la certificación, ¿no? Que no es que cobren 7, o sea, pensemos en la verificación como que ya traen equipamiento de seguridad, o sea, no pensemos realmente en el ingreso, sino que... O sea, la calidad no es mejor, pero son unidades más seguras. ¿Y qué dato nos puede decir que estamos bien? Que estamos en octubre y traemos ahorita un índice de 24 siniestros respecto a años que traíamos 56. O sea, vamos a llegar prácticamente este año, afortunadamente, y ojalá así sea, ojalá nos quedamos en 24,
a menos del 50% respecto a otros años. Aunque al principio sí estaba la ecuación de la calidad. Recuerdo que incluso le llamaron ruta modelo en su momento, ¿no? Yo creo que fueron dos proyectos distintos, porque el acuerdo no habla nada de condiciones de servicio. Si tú lo lees... La norma técnica se habla que cumplan con la norma de calidad. El acuerdo en el punto final... No existía ni siquiera la norma de calidad. No, bueno, pero las condiciones de calidad que marcaba la propia ley. Creo que ese punto es esencial para decirle a la gente si sí o si no estas unidades tienen alguna mejoría real, porque de nada sirve un gobernador de velocidad que va pitando todo el tiempo, una cámara de seguridad que nadie está vigilando. Te frena el vehículo. Pues digo, hay que subirse al camión. Te digo, volvemos al sabotaje. Algunos lo sabotean. Sí, porque es unas unidades certificadas a 100 kilómetros por hora. Bueno, pero podremos decir, podremos argumentar y ver el lado negativo que queramos. Pero también los invito también a que veamos el lado positivo y veamos los indicadores. Veamos accidentes por transporte público, veamos lesionados en accidentes de transporte público y veamos siniestros en transporte público. Y si en 2017 no traemos índice en ninguno de los tres indicadores abajo de 40% respecto a los otros 2 años anteriores, díganme lo que ustedes quieran. Sí, a mí me gustaría decir, Enrique, nada más que entiendo la complejidad del problema y sé que Gustavo está enfrentando a intereses muy difíciles que tienen mucho tiempo, muy enraizados en la cultura política de la corrupción de nuestro Estado, y me parece un esfuerzo muy importante el buscar transitar al modelo ruta empresa, y lo dijimos, luchas políticas de lado, partidos políticos de lado, esa es una lucha en la que creemos juntos. Lo único que nosotros argumentamos es, en este momento nos parece que las condiciones no están dadas para que pasemos a un incremento. Creemos que antes se debe garantizar que la gente pueda pagarlo y que si no lo puede pagar tenga formas de que se le cubra esta necesidad y que las camiones cumplan, porque si no va a ser más de lo mismo. Y en ese esfuerzo creo que se vale también pensar que este no era un buen momento para que se aumentara la tarifa del camión. Sobre todo también la rectoría del Estado, ¿no? En el tema del transporte público. Sí, claro. Que muchos transportistas por muchos años se creyeron los dueños del transporte, ¿no? No, yo creo que sí lo eran, a final de cuentas, nadie somos ajenos, a mí también me tocó muchos años tomar transporte público y yo recuerdo, al menos en las épocas en las que estudiaba la secundaria, que me tocaba irme colgado, ¿no? O sea, con un brazo y un pie y prácticamente las unidades iban con las puertas abiertas, en fin, había condiciones de seguridad muy distintas y a final de cuentas nadie decía nada y si había alguna afectación a la tarifa generaban un paro. Creo que se ha ido evolucionando. El último paso que nos puede realmente dar la certeza es realmente dar el paso hacia ruta empresa, ¿no? Pero que también existe la certeza para todas las partes, ¿no? Tanto para la inversión como para el usuario como el beneficio. Yo creo que el talento de todos los que estamos involucrados, el Congreso, el Ejecutivo, ya la parte ejecutiva dentro del Gobierno del Estado, que es la Secretaría de Movilidad, es encontrar ese justo medio en el cual no detengamos la inversión, pero a su vez también cuidemos que el ciudadano que no puede pagar, que también el desarrollo social se involucre, sea exactamente el que reciba el beneficio. Tenemos más mensajes del auditorio. Nos dice Frank Tobón, la ruta empresa es una ficción, siguen ganando los choferes por boletaje, se siguen peleando el pasaje en varias rutas. Bueno, en la ruta empresa no puede ser, porque ahí ni siquiera compiten, ¿no? No, y ni siquiera ya tienen, el operador ni siquiera sabe ya los boletos que venden ni nada, realmente ya son temas que no. Juan M. Cabrera, con esa capacitación ya pueden cobrar hasta 15 pesos, ¿no? No, definitivamente tampoco no. Des ideas, porque claro. Dice Adriana Cortés, cierto, siguen peleando por ganar pasaje, además siguen teniendo a distractores los choferes como música muy alta, acompañantes e incluso siguen las llamadas por celular. No sé si se refieren directamente yo creo que van a ser otras rutas, ¿no? Yo creo que van a ser otras rutas, definitivamente esas circunstancias no... Digo que es intolerable eso en cualquier ruta. En cualquier ruta, claro. Yo creo que fortalecer el sistema de quejas, ¿no? Porque hoy se le pedía a la ruta empresa que abriera, por ejemplo, una aplicación, una línea telefónica, que no sabemos cuál es el seguimiento de todas esas quejas. Quizás algunas de esas sí se estén refiriendo a ruta empresa y quizás procedería a algún tipo de evaluación y retiro de concesión. Creo que sí vale la pena escuchar a los inspectores principales del transporte, que son los propios usuarios. Me parece que ahí es donde podríamos tener elementos muy importantes para saber quién está cumpliendo y quién no. Quejas, sistema de quejas. Sí, eso lo ve directamente de mi dirección. Todos los días se le da seguimiento, todos los días estamos evaluando todo lo que se recibe por parte de la aplicación. Tenemos 3 filtros ahorita actualmente, o 4, uno informal, que es la aplicación MOVAP, que esa le damos totalmente el seguimiento todos los días. Contactos EMOP, que está dentro de la misma aplicación MOVAP, pero te abre más genérico la queja, ¿no? Ahí puedes poner el texto. En la aplicación de MOVAP ya te da prácticamente como las redes de transporte, no solamente quejas, sino que puedes calificar cómo opera el chofer o cómo está la calidad del servicio, no nada más la queja.
te da con puntajes y demás, como lo hacen las empresas de red de transporte. Eso nos ha dado mucha certeza también, para que no solamente sea queja, sino que califiques el servicio. Y tenemos también el tema del la llamada telefónica, la queja telefónica, y de manera informal, aunque lo atendemos de igual manera importante, es el Twitter y el Facebook, ¿no? Nos llegan quejas con imágenes, boleto, le damos seguimiento. O sea, siempre hacer la denuncia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora Gustavo, las dos nuevas que entran en noviembre, Américas y 18 de marzo, ¿en ese momento entran con 9 pesos? No, ninguna ruta empresa va a entrar con 9 pesos. Todas las rutas empresa tendrán que ser materia de evaluación en las condiciones de servicio que están brindando, cumplir con la expectativa de lo que se requiere en el servicio y evaluar si es conveniente o no que ya pueda acceder a esa tarifa que autorizó el Comité Tarifario en junio de 9 pesos. ¿Y se hará un estudio técnico social por cada una o no? ¿O el estudio social ya se hizo y ahora se va a levantar algo o ya nada? Yo creo que el estudio social tenemos que atenderlo, es lo que les decía, desde la otra trinchera, desde la trinchera de la evaluación tanto del legislativo en el tema presupuestal como del ejecutivo en cuanto a la evaluación también del presupuesto, las partidas que le pueda destinar, y de desarrollo social hacia dónde enfoca. Hacia ahí podría ser el tema pues, de la tarifa social, porque realmente es el tema de si hay un subsidio o no hay un subsidio a la tarifa. Los costos operativos, por eso inicié más o menos con este análisis, ya los dictaminaron que cuesta 9.20 operar. Sí. Lo que queramos quitarle es lo que queramos quitarle también a la calidad del servicio y a lo que le podamos exigir al transportista. Eso es lo peligroso de quitarle respecto al dictamen de tarifa. Alejandro Hermosillo, una conclusión, que nos vamos. Pues insistiríamos en que nos oponemos a un aumento en este momento de la tarifa. Creemos que antes debe haber una certeza de que están cumplidas las condiciones de seguridad y que las condiciones económicas de la población lo permiten. Seguiremos apoyando la transición a ruta empresa, pero creemos que se debe fortalecer el sistema de seguimiento al transporte público. Hay mucha gente que nos dice que falta calidad y mientras no tengamos un buen transporte público va a ser imposible bajarle al número de vehículos. Gustavo Flores, el tema de Uber, ¿cómo va? El tema de Uber, pues seguimos con el proceso jurídico. Hay que recomendarles algún abogado, hombre. No, bueno. Vamos muy lentos, cada vez es peor el servicio, Gustavo. Es una cosa tremenda. Pero bueno, a final de cuentas... Hasta groseros, ya ni siquiera disimulan. Como te comenté la vez pasada, el tema, a final de cuentas, seguimos sin entender cómo la jurisdicción local se atrajo hacia un tribunal federal que tiene competencia económica para impugnar una legislación local. Realmente está así como que no. Algo de que iban avanzando, ¿no? Una mesa, ¿no? Pues se estableció la mesa, pero no se ha formalizado. No se llevó a la sobremesa. Gracias, Gustavo. Gracias, Alejandro. Gracias. Nos vamos hasta el miércoles en Perspectivas.